Bueno, hay una página en donde ustedes pueden buscar que se llama Aprendo en Línea, que es de Currículum Nacional del Ministerio de Educación, en donde nosotros podemos ver muchos videos, tanto como para profesores como para alumnos, ¿ya? Y hay contenido en el cual les puede servir, ¿ya? Pongan atención para que podamos ver este videito que a mí me gustó La mucho. célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día, él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular
tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula, unicelulares, o de varias células, pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismos y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Ya, chiquillos, entonces, ¿pudieron verlos bien, escuchar bien? Sí, profesora. Súper. Les quise mostrar este video porque encontré que tenía toda la información y bien con dibujitos que uno más o menos le queda así como grabado en su cabeza. Ya, bueno, la teoría, en este caso la teoría celular, es muy importante, ya, es uno de los postulados más importantes en el campo de la biología, ya. Eh, bueno, como decía en el video, lo primero que plantea es que todos los seres vivos están compuestos por células. Esa es como la primera parte del postulado. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que todos los seres vivos se crean por células. ¿Ya? Bueno, esto también incluye a todos los organismos del planeta, ¿ya? Sin dejar a nadie fuera. Esta teoría también nos dice que el rol de las células eh, es evolutiva, ¿ya? Entonces, bueno, como decía anteriormente, la célula no se crea sola, se crean a través de una minicélula, van saliendo más, ¿cierto? Ahí van, tiene que ver con las composiciones. Em, bueno, también sabemos que esta teoría, ¿cierto? Dio como luces para ver el tema del origen de la vida, pues ve que habla de que uno de los caballeros estos que trabajaban con la biología se dieron cuenta que el semen no era un líquido solamente, sino que también tenía espermatozoides, ¿ya? Y que si se juntaba con un óvulo podían hacer una persona. ¿Ya? O sea que se trabajó también con el tema de la reproducción humana. Bueno, lamentablemente no alcanzó a ver el tema de la reproducción, ¿ya? Lo más probable es que este caballero haya fallecido, pero sí él descubrió que se llamaban espermatozoides y eso es muy importante, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. No, yo no. Bueno, No, profesora, bueno, no. ¿les gusta el tema o no? No, mucho. A mí sí. Sí, a mí sí me gusta. Bueno, a algunos les puede gustar, a otros no, ¿ya? Que me A duele mí la me cabeza. parece. Ah, bueno, pero tómese algo para el dolor de cabeza. Eh, ¿Qué quiero que nosotros veamos? La teoría celular ya consiste en cómo dirigimos o cómo se dirigieron, ¿cierto? Eh, todos los esfuerzos biológicos que hicieron todos estos científicos con el tema de la célula, ¿ya? Como es una estructura mínima de vida, ¿ya? Eh, Se entiende que toda la forma de la vida está basada en la célula. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los tejidos de las plantas, de los animales y también de los hongos
pueden ser descompuestos en células individuales, únicas y totalmente diferenciadas, ¿ya? Para eso existen las células de los animales, ¿ya? Las células de las plantas o las células de los organismos unicelulares, ¿ya? Que son todas diferentes entre sí. La próxima clase vamos a ver las células vegetales, las células animales, ¿ya? Eh, Voy a mostrarles un poquito ahora de lo que es como el dibujo de las células. Ya, espérenme un poquito que voy a yo por aquí tenía el Power, aquí lo tengo. Ya. No, no vamos a ver el Power completo, ya solo, bueno, ahí como ustedes pueden ver, son algunos eventos que ya vimos en el video, pero que en el video yo los encontré mucho mejores que mostrarles esta línea de tiempo, ¿ya? Pero las personas así como fundamentales son Roberto Cook, ¿ya? Que observa la célula, ¿ya? Eh, él fue como el principal gestor de todo esto, ¿ya? Em, bueno, aquí ya está como más la teoría de este señor de Teodoro Schwann, ya exponía dos cosas, ya el reconocimiento del organismo compuesto a través de células, ¿cierto? Y una filosofía genética y mecánica, ya. Son personas como muy específicas. Quiero llegar a la... Ya, aquí quería llegar, que habían dos tipos de células. Teníamos la célula procarionte y la célula eucarionte, como decían ustedes al principio de la clase. Las diferencias entre ellas eh, se dan en relación al tamaño y a su organización interna de cada uno. ¿Ya? Tiene paredes celulares, membrana plasmática, cuerpo proteico, citoplasma, tiene ribosomas, ¿ya? Tiene una región donde se compone el ADN, ¿ya? Para que vamos a tener que construir una nosotros también, ¿ya? Bueno, en sí la célula procarionte, ¿ya? Se comprende de bacterias y cianobacterias, ya que son más pequeñas aún que las bacterias. Son células muy pequeñas que miden entre 1 a 10 eh, em, mini unidades, ¿ya? No me acuerdo ahora del nombre, se llamaba algo de microbacteria, no, lo voy a buscar porque no me acuerdo bien del nombre, ¿ya? Pero son muy pequeñitas. Son estructuras súper sencillas, ¿ya? Carecen de retículo endoplasmático, de cloroplasto y mitocondrias, ¿ya? El material genético está concentrado en una región, pero no hay membranas que las separen, ¿ya? Por el resto de las células. Y se consideran las primeras formas de vida sobre la Tierra. Existen evidencias de que indican ya que existen hace más de 3 millones o billones de años, ¿ya? Bueno, la célula eucarionte, perdón, eh, pertenece a todos los seres vivos, ¿ya? Incluyendo a estos protozoos. Son un poquito más grandes que la procarionte, ¿ya? Y poseen el material genético envuelto como en una membrana. eh, y ahí las vamos a ver un poquito más definidas en la próxima clase. Eso es lo que yo quería mostrarles por ahora, ¿ya? Lo que a mí me interesaba era que ustedes entendieran y que pudieran haber tomado apuntes, ¿cierto? De lo que es los principios de la teoría celular, ¿ya? Como principio número uno, la materia tiene que ver con, con las células, se crea a través de las células, ¿ya? Eh, Estas se juntan con otros tejidos también para poder hacerse más, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos están compuestos por células. Ese es el primer em, postulado. Las funciones vitales de los órganos tienen
lugar dentro de la célula, ¿ya? Nosotros no podríamos vivir si no tuviéramos células dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? No sé si te diste cuenta, Simón, que estaban las neuronas dentro de estas células, ¿ya? Son parte de. Todas las células existen y proceden dentro de otra célula, ya la célula no aparece sola, para que no digan, oh, esta célula. Esos son como los postulados más importantes, chiquillos. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver lo que es em, las células en sí. Vamos a interiorizarnos un poquito más en las células. ¿Qué han visto ustedes de esto alguna vez? ¿Le tienen miedo a la asignatura? ¿Qué es lo que podrían decirme ustedes? A ver. No, tía, yo estoy bien. Yo. Lo que usted me mande, yo lo hago. Ah, ya, súper. Chiquillos, ¿qué quiero que entiendan ustedes? Las ciencias naturales, ¿cierto? De repente son un poquito repetitivas. Yo estoy segurísima que ustedes ya vieron la célula procarionte y eucarionte en algún momento de su pequeña vida, ¿cierto? No me acuerdo si el año pasado o antepasado, no recuerdo bien en qué momento de los cursos que van ustedes han pasado esa materia. De repente cuando somos, como vamos como en quinto, ya empiezan a pasarla. Tampoco son tan grandes ustedes, ¿ya? Así que para que, así como vimos toda la materia de los aparatos digestivos y del ser vivo en sí, ahora vamos a interiorizar un poquito más en el tema de las células. O sea, nos vamos a ir más adentro aún de nuestro cuerpo.